en el libro de Mateo, vamos a leer el capítulo 22, desde el versículo 34. Cuando lo tenga me dice amén o me levante la mano porque no escucho. ¿Lo tienen? Buenísimo. Bueno, y dice la palabra del Señor así. El título es El Gran Mandamiento. Y dice: Entonces los fariseos, oyendo que se había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y dice la Biblia que cuando el Señor le preguntaron unos fariseos, unas personas que conocían de las Escrituras, le decían: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor le dice: amarás a tu Dios. Pero no solo a esto, sino que le da 3 formas de amar a Dios. Y Él le dice: amarás al Señor con todo tu corazón, amarás al Señor con toda tu alma y amarás al Señor con toda tu mente. Y yo hoy me quiero detener en una de esas 3 formas. El Señor habla de amar al Señor con toda su mente. Y quiero que nos detengamos en esto y vamos a tratar de entender lo que el Señor habla quiere decirnos con amar al Señor con toda nuestra mente, ¿no? Cuando yo leía esto y me ponía a meditar, me doy cuenta que la mente es una de las formas menos famosas o nombradas dentro del cristianismo, ¿no? Dentro del evangelio. Porque yo creo que es la que suena menos espiritual, ¿no? Porque es muy difícil encontrar a alguien que te diga: che, tenés que entregarle tu mente a Jesús, tenés que entregarle tu mente a Cristo. Podemos escuchar mucha gente que dice: entregale tu corazón a Jesús, entregale tu alma al Señor, ¿no? Es como que lo que más escuchamos son esas cosas. ¿Por qué? Creo yo que porque suenan un poco más espiritual, ¿no? Y como que llaman un poco más la atención. Y de alguna forma creemos que la mente es algo natural, algo del hombre y que no tiene tanto que ver con lo espiritual, ¿no? Como que en nuestra mente inconscientemente creemos que el corazón, entregarle el corazón a Jesús es más importante que entregarle tu mente a Jesús. Y cuando yo leía esto, el Señor me hablaba de la importancia de nuestra mente y del rol tan fundamental que cumple dentro de nuestra vida espiritual, ¿no? Cuando yo conocí al Señor, me acuerdo que tuve un encuentro íntimo con Él, experimenté la presencia de Jesús y yo estaba muy enamorado y estoy enamorado de Jesús, pero me daba cuenta que lo que más me costaba entregarle al Señor era mi mente, ¿no? Cuando el Señor me encontró, me rescató, encontró un chico de alguna forma bombardeado mentalmente con pensamientos negativos, con pensamientos autodestructivos, que no iban en la dirección de la voluntad de Dios. Yo me acuerdo que cuando conocí al Señor, yo le había entregado mi corazón, yo sentía su presencia, yo oraba y sentía el amor de Jesús en mi corazón, pero a la hora de accionar, a la hora de cumplir lo que el Señor me estaba mandando a hacer, mi mente lo rechazaba de una forma rotunda. Cuando alguien me decía: bueno, vos tenés que orar hoy por la Argentina, o tenés que dar una pequeña palabra, ¿no? Yo tenía las ganas de servir a Dios, mi corazón sentía pasión por Jesús, pero mi mente de alguna manera lo rechazaba y decía: no, vos vas a orar, vos te vas a parar enfrente. Vos que desde chico te cuesta tanto hablar en público, que te escondías en el colegio, en la primaria, para no estar frente a mucha gente, ¿no? Vos vas a hacer eso. Y en la mente empezaba a recordarme todo lo que yo era o lo que yo fui o cómo funcionaba mi mente.
Y cuando el Señor me encontró, yo me acuerdo que cuando leía esta palabra, el Señor me decía, hijo, yo quiero que tú me entregues tu mente, tus pensamientos. Es importante para mí, es importante y para vos también que vos me entregues lo que estás pensando, que me entregues esas estructuras que has formado en tu mente. Y cuando leemos las Escrituras, yo puedo ver que esto es algo que le pasa al hombre en general, ¿no? Yo creo que es algo que no solamente me pasa a mí, sino que le pasa a mucha gente. Incluso cuando leemos en las Escrituras podemos ver que los fariseos, ¿no? Eran gente que tenían mucha estructura en su mente. Tenían mucho conocimiento, habían formado sus propias ideas. Y lo que más le costaba al Señor hacer con ellos era que quiten eso que habían aprendido. El Señor no le costaba darles ideas, darles cosas nuevas, sino que le costaba que desaprendan y quitar todo eso que ellos ya tenían en su mente. Amén. Y cuando yo conocí al Señor me pasaba esto, yo tenía muchas cosas en mi mente que no venían de parte de Dios. Yo no sé cuáles serán tus estructuras, cuáles serán las cosas que vos tenés en tu mente, que has formado desde chicos. Capaz que son cosas buenas, capaz que no son cosas un poco autodestructivas o malas para nuestras vidas. Pero todo el mundo, todas las personas, cuando llegamos al Señor, tenemos estructuras. Algunas que creemos que son, algunas que sabemos que son malas, ¿no? Algunas que decimos, sí, esto me perjudica, por ejemplo, qué sé yo, mirarte al espejo y decir, no me gusta esto, sentirme mal por cosas, ¿no? Tener una autoestima bajo, pensar mal de nosotros mismos. Y nosotros reconocemos y sabemos que eso está mal y sabemos que eso le tenemos que entregar al Señor. Pero hay otro tipo de pensamientos que nosotros no sabemos o creemos que no están tan mal, ¿no? Y son esas cosas las que al Señor más le cuesta desarraigar de nuestra mente. Yo conozco personas que tienen un carácter fuerte, ¿no? Le llaman ellos cuando le decís cualquier cosita y ya saltan, ¿no? Y ya se enojan. Y ellos te dicen, sí, yo soy así, y se enorgullecen de cómo son. Y piensan que están bien de alguna manera. Saltar por cualquier cosa o enojarte. O hay gente que dice las cosas sin filtro, ¿no? Y se enorgullece de eso. No, porque yo digo las cosas como son. A mí me dicen algo y yo se los digo y no me importa lo que él sienta. Y creemos que todas esas cosas están bien. Sin embargo, a los ojos del Señor nos perjudican y perjudican el propósito por el cual fuimos nosotros llamados, ¿no? Porque decir algo a otra persona sin importar lo que esa persona le pueda afectar o cómo se lo pueda tomar, simplemente porque nosotros decimos la verdad, ¿no? Se vuelve egoísmo y termina perjudicando al cuerpo de Cristo. Y como esas cosas, hay muchas otras cosas que nosotros creemos que están bien. Cuando yo conocí al Señor me acuerdo que yo tenía cosas, y tengo, porque el Señor sigue trabajando en mis pensamientos, en mi mente, tenía cosas que yo sabía que estaban mal y que quería quitarlas de mi vida y de mi mente, pero había otras cosas que no pensaba que estaban tan mal, ¿no? Cuando yo era chico o en mi adolescencia a mí me comparaban mucho con un tío que yo tenía, ¿no? Que tomaba y hacía un montón de cosas que hoy puedo ver que han perjudicado su vida, su familia, su matrimonio, sus hijos. Pero yo en ese momento yo quería ser como él. Y yo estaba orgulloso de que a mí me dijeran, vos sos como tu tío. Y cuando yo llegué al Señor, el Señor también tuvo que quitar eso de mi vida. Las cosas que yo creían que estaban mal en mi mente y las cosas que también yo creían que estaban bien, el Señor tuvo que tocar esa parte, me tuvo que mostrar cómo perjudicaba mi vida, cómo perjudicaba a los que me rodean y cómo perjudicaba el propósito por el cual fui llamado. Y yo le quiero invitar a leer una palabra que se encuentra en Romanos 12:2.
invito a que abra su Biblia, Romanos 12:2, y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la palabra de Dios, en el libro de Romanos, nos enseña que nosotros debemos renovar. La Biblia usa esta palabra, la renovación de nuestro entendimiento. La palabra renovación en el original griego es anakaino, y está compuesta por dos palabras. Ana, que quiere decir para atrás o retroceder, y kaino, que quiere decir nuevo. Esta palabra renovación no habla solamente de meternos más información, ¿no? Llegamos a la iglesia, conocemos al Señor y queremos leer y en base a lo que nosotros entendemos, queremos entender la palabra, ¿no? Ajustamos la palabra de Dios a nuestras estructuras mentales, a lo que nosotros ya creemos y queremos adaptarla a eso. Pero la palabra no nos enseña esto. La Biblia dice: retrocede en tu entendimiento. Retrocede en lo que vos ya tenés en tu mente y analiza lo que está mal en la presencia de Dios. Cuando vos quitas esas cosas de tu mente, el Señor puede poner cosas nuevas. Y yo no sé cuáles son, repito, no sé cuáles son esos pensamientos que están fuera de la voluntad de Dios, que están en tu mente. Yo sé las que están en mi mente, que tengo que eliminar y que el Señor me ayuda a quitar en mi vida. Pero hay cosas que han metido en nuestra mente, de que somos chicos, adolescentes, que nos perjudican. Pueden ser cosas lindas, cosas feas, cosas que hieren nuestra estima, ¿no? Por eso yo entiendo que hay que tener mucho cuidado en, por ejemplo, los adolescentes o los niños a la hora de decirles cosas, ¿no? Porque yo me acuerdo que en mi adolescencia fue cuando yo estaba desarrollando mis pensamientos y mucha gente intencionalmente o sin intenciones puso en mi mente cosas negativas acerca mío. Por ahí te han dicho: no, vos sos un tonto, no vas a llegar a nada, o te ha pasado esto porque vos sos así y vos no servís para nada, o han menospreciado tu presencia, o de chico te han hecho a un costado, te sentiste rechazado y eso ha llegado a tu mente. Y cuando llegamos al Señor, esas cosas siguen en nuestra cabeza y el Señor quiere eliminarlas. Quiere eliminar lo bueno, lo que vos crees que es bueno para tu mente y lo que vos crees que es malo. El Señor nos llama a renovarnos. Amén. Y bueno, yo le decía: bueno, Señor, yo tengo que quitar, ¿no? Tengo que quitar todas estas cosas. Pero, ¿qué es lo que tengo que poner en mi mente? ¿No? Porque cuando, de alguna forma, como recién hablábamos de que nos quitan el carácter, que vos me decís: bueno, está bien, yo no tengo que ser así, no tengo que ser sin filtros, no tengo que hablar impulsivamente, pero eso me quita un poco mi personalidad, ¿no? Cuando nos quitan eso, cuando nos quitan esos pensamientos, como que ya no sabemos quiénes somos. Cuando a mí me dijeron, cuando el Señor me habló y me dijo: vos no sos como tu tío, no tenés que ser como él. Yo le decía: está bien, Señor, quiero quitar esto de mi vida, pero ¿quién soy entonces? ¿Cómo tengo que actuar? Porque es mi personalidad. Porque lo que vos me estás quitando, esos pensamientos que están en mi mente, son de alguna forma lo que yo soy y lo que yo he formado que soy. Y si vos me quitas eso, ya no sé quién soy. Ya no tengo una personalidad. Y el Señor me hablaba y yo podía ver en la Escritura al Maestro, ¿no?, por excelencia, al ejemplo por excelencia, el Señor Jesús. El Señor Jesús nos muestra en su palabra de cómo funciona una mente normal. Cómo está diseñado nuestra mente para funcionar. Porque ahora ya sabemos que nuestra mente no está diseñada para funcionar como nosotros querramos.
No está diseñada para funcionar criticando, no está diseñada para funcionar siendo con carácter fuerte, ¿no? Con todas esas cosas que sabemos mal. Bueno, está bien. Entonces, ¿cómo está diseñada para funcionar? Yo le invito a que abra su Biblia en Mateo, capítulo 4, y dice la escritura así. Vamos a leer desde el versículo 1. Y dice, la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando yo leía esto me llamaba mucho la atención de la forma en que el Señor le respondía al diablo, ¿no? Porque el diablo venía y le decía, bueno, está bien, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, tenés hambre, podés hacerlo. El Señor podría haberle dicho, vete de aquí, Satanás, no te quiero escuchar, y listo. Era Dios, hecho hombre, podía hacer lo que quisiera, ¿no? ¿Quién le iba a decir algo? Si el Señor le decía, Satanás, vete, y listo. No, pero el Señor se encargó de basar su respuesta en lo que decía la palabra. Se encargó de escribir en la palabra, escrito está. Antes de darle una respuesta, él decía, en la Biblia está, en la Escritura está, ¿no? Y yo a veces me preguntaba, ¿el Señor tenía un escrito está en su mente para responder a cada situación? ¿No? Nuestra mente está diseñada para estar llena de la palabra de Dios. El combustible de nuestra mente para que funcione correctamente es la palabra de Dios. Y esta es la enseñanza, creo yo, que el Señor quería dejarnos. ¿Tenés un escrito está en tu mente para la situación? ¿Tenés una palabra para los momentos de tentación, para los momentos de aflicción? Una de las características también que yo veo en el Señor acá es que el Señor era una persona proactiva, ¿no? No era una persona reactiva. Las personas reactivas son las que reaccionan cuando el problema ya está delante tuyo, ¿no? Cuando pasamos un momento de tentación o un momento de aflicción, ¿qué hacemos? Agarramos la palabra y queremos buscar, ¿no? Queremos que mágicamente abramos así, tac, y el Señor nos hable y nos llene de consuelo. No sé cuánto le ha pasado, a mí me ha pasado estar pasando por diferentes situaciones y necesitar una palabra de parte de Dios y querer abrir la Biblia y que mágicamente el Señor me hable. Pero el Señor no le dijo a Satanás, está bien, Satanás, espera que voy a leer a ver lo que dice la palabra. El Señor ya tenía una palabra en su mente. Y el Señor entendía, Dios hecho hombre, reconocía que su mente humana, que en su condición humana, su mente debía estar llena de la palabra de Dios. Antes de la tentación, el Señor, mucho tiempo antes, ya había leído las Escrituras. No es que la Biblia le cayó y la Escritura le cayó así, de un día para el otro. Porque dice la palabra que Él no abusó de su condición divina. Él fue humano como nosotros. Él leyó la palabra. Él se llenó de conocimiento. Y cuando llegó el momento de atravesar la situación,
su mente ya estaba preparada, su mente ya estaba llena de la palabra de Dios. Amén. Esta es la forma con la que nosotros debemos actuar. ¿Sabes qué? Yo hace un tiempo, te voy a contar un testimonio, hace 2 años más o menos, yo estaba trabajando, ¿no? Y en el trabajo me estaban por poner en efectivo, me estaban por poner en blanco. Y me acuerdo que yo una semana antes iba caminando por la calle y el Señor me traía una palabra a la mente. Yo ya la había leído, ¿no? Pero no sé si le ha pasado. Iba caminando y esa palabra llegaba una y otra vez a mi mente. Llegaba y yo sabía, entendí de parte de Dios que era de su parte, que el Señor me estaba hablando. Que es la palabra de Jeremías 29, que dice: pensamientos de paz tengo para tu vida y no de mal, para darte un fin con una esperanza. El Señor venía a esa mente cada rato, venía esa palabra en mi mente cada rato, ¿no? Yo tengo planes de bien tengo para tu vida y no de mal. Planes de bien tengo para tu vida y no de mal. Y cuando yo iba caminando, iba sintiendo esa palabra, yo le decía, bueno, lo tomé para mi vida, ¿no? Le dije, gracias Señor, porque vos tenés planes de bien para mi vida y no de mal. Y realmente lo sentí de parte de Dios en mi corazón. No entendía por qué el Señor me estaba hablando. Yo no estaba pasando por una situación mala. No entendía por qué el Señor me hablaba de eso. Cuando yo pasó la otra semana, me tuve que hacer el preocupacional, que es un estudio que te hacen cuando te están por tomar en blanco en un trabajo, que te hacen un estudio completo de cómo estás físicamente, ¿no? Y cuando yo voy me hago los estudios y espero el resultado, uno de los resultados había salido mal, que era un estudio de... Me habían dicho que estaba mal en el tema, ¿cómo era? Enfermedades venarias, puede ser. Enfermedades venarias, que son enfermedades que se traducen, o sea, se transmiten sexualmente. Es por transmisión sexual. Y cuando a mí me dijeron eso, yo decía, es imposible porque soy cristiano, no tengo relaciones sexuales con nadie. Pero mi mente se llenó de temor, ¿no? Es como, ¿cómo salió mal ese estudio? No lo puedo creer. Y inmediatamente recordé lo que el Señor me estaba hablando. Planes de bien tengo para tu vida y no de mal. Cuando los estudios llegaron a mí, yo empecé a imaginarme un futuro desastroso, un futuro que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando eso a mí? Empecé a pensar en las consecuencias que eso podría traer en mi vida. Pero el Señor me trajo de nuevo esa palabra. Planes de bien tengo para tu vida. Cuando yo entendí por qué el Señor me estaba diciendo eso, porque ese estudio me lo tenía que hacer de nuevo, el Señor me llenó de paz. Yo empecé a decir, no, esto no puede ser así. No puede ser así porque, Señor, tú me dijiste que planes de bien tenés para mi vida y no de mal. Es ahí, después yo la semana próxima me hice de nuevo el estudio y salió que estaba todo bien. Pero si el Señor no me hubiese hablado, yo hubiese pasado toda una semana amargado o preocupado, con un montón de incertidumbres que me iban a perjudicar en mi vida. Sin embargo, el Señor trajo paz a mi corazón. Y ahí yo entendí la importancia de estar lleno de la palabra de Dios, de tener una palabra en mi mente que el Señor pueda usar y pueda decir, acordate de esto. Yo tengo planes de bien para tu vida y no de mal. Entonces, a veces queremos que el Señor nos hable, pero en nuestra mente lo único que hay son cosas del mundo. Estamos llenos de nosotros mismos y no de la palabra de Dios. Pero cuando llegan los momentos malos, es ahí a donde reaccionamos, ¿no? Reaccionamos ante el problema y le pedimos al Señor que nos dé consuelo. Pero nosotros debemos permitírselo también al Señor. El Señor no nos va a dar consuelo si nosotros no le permitimos que Él nos dé consuelo. ¿Y cómo nos da consuelo el Señor? ¿Cómo nos da fuerza? ¿Cómo nos llena de fe? Es a través de la palabra de Dios.
Yo le invito a que abra el último pasaje bíblico. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Acá está. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Como siempre, la palabra nos da la solución, ¿no? Y siempre la solución es el Señor. Cuando podemos leer las Escrituras y vemos nuestras falencias, el Señor nos alumbra a través de su palabra y podemos analizarnos nosotros mismos y decir: está bien, Señor, entiendo que querés un renuevo en mi mente. Entiendo que querés quitar todos esos pensamientos que traen amargura a mi vida, todos esos pensamientos negativos, todas esas formas de ser nuestras que nos traen perjuicio a nuestra vida. Pero ¿cuál es la solución? El Señor dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El Señor tiene pensamientos nuevos para tu vida. El Señor quiere formar nuevas estructuras en tu mente que vayan en favor a la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que soltar lo que somos. Tenemos que soltar nuestros pensamientos. Tenemos que entregarle al Señor nuestro corazón, sí. Tenemos que entregarle nuestra alma. Es importante, obviamente, pero no nos olvidemos de un factor que es también muy importante. Nuestra mente, nuestros pensamientos, son los que nos llevan a actuar, son los que nos llevan a dirigir nuestra vida. Nuestra mente es fundamental en nuestra vida espiritual. Estar lleno de los pensamientos del Señor, estar lleno de pensamientos positivos a la hora de cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Hermano, yo te invito a que cierres por un momento tus ojos